¿Cuál es aquella importancia que simboliza participar de la mesa? ¿Y por qué todos los creyentes que han pasado de muerte a vida y que han entregado su vida a Cristo deben participar activamente en la mesa del Señor? En estos momentos, hermanos, hemos de citar en la Biblia el libro de Juan, capítulo 6, en sus versículos 51 al 58, que leemos textualmente como dice aquí. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su pan? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en los días postreros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come también vivirá por mi Padre. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amantísimo Padre, glorifícate en tu palabra, en el nombre de Jesús. Curioso tema e importante e impactante, varones, hermanos, en Cristo Jesús, porque todavía sigue y persiste una incertidumbre en quién puede o quién no debe participar, y por qué aquel creyente que ha pasado de muerte a vida no participa activamente de esta mesa. Varones, hermanos, yo les recomiendo en el Señor que permitan que el Señor desarrolle este contexto en el contenido que Él ya describió, para que nosotros comprendamos por qué es importante que todo creyente participe activamente de la mesa del Señor. Y cuando me refiero a creyente, me refiero a todos aquellos hermanos que han entregado su vida a Cristo y que son partícipes de esta grandeza inmerecida. ¿Por qué el creyente debe participar? Y con la ayuda, reitero, del Espíritu Santo, traeremos a memoria profecías que muestran y nos dan a entender y comprender por qué nosotros debemos participar y santificar el templo de Dios. Miren cómo dice en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Partimos del versículo 3. Porque tenemos que comprender con la ayuda del Espíritu Santo por qué nosotros debemos participar activamente de esta mesa. ¿Por qué? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando tú y yo participamos de esa mesa,
estamos haciendo memoria de lo que esta profecía se dijo y se cumplió en el único y absoluto Cordero que quita el pecado del mundo. Varones hermanos, es necesario cada vez que nos reunamos como iglesia, hagamos memoria de aquella obra que Cristo hizo por la humanidad y por ti y por mí, que tampoco lo merecíamos, pero todo es por gracia, hermano. Cada vez que tú participes en la mesa del Señor, acuérdate de que tú y yo lo desechamos. Cuando tú no participas de la mesa del Señor, tú haces infructuosa esta obra. No solo conforme, hermanos. Sigamos leyendo. El versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quiero que les diga algo, hermanitos y creyentes y aquellas almas que se han de conectar y que hemos de compartir. Esta obra que este profeta Isaías profetizó se cumplió en el Hijo del Hombre, cuando Él tomó la forma humana y Él cargó tu pecado y el mío. ¿Dónde? En la cruz. Y en aquella cruz maldita, Él santificó tu pecado y el mío cuando Él fue extendido en Él. Sí, hermanos, esa es una de las tantas razones fundamentales por qué todo creyente debe participar, consciente de su condición delante de Dios, de esta mesa. Porque esa mesa simboliza tu comunión, mi comunión, tu santificación, tu salvación y mi salvación delante de Él. Una salvación inmerecida, hermano. Y esto los digo en el Señor, que menospreciamos su mesa. No le damos el olor y el honor que ella merece y representa en la vida de todo cristiano creyente que ha pasado de muerte a vida. Sí, hermanos, adelante, ustedes verán cuánta contestación hay aquí. Pero todo esto se dio, todo esto se ha dado, hermano, para que se cumpliese la escritura en usted y en mí, que hemos pasado de muerte a vida. No conformes, hermano, no nos conformamos a nada. Porque Cristo se merece lo mejor de usted y de mí. Cristo se merece el mejor lugar de usted y de mí. Porque Él dio todo por ti y por mí en la cruz. Tú te identificas cada vez que tú participas de esa mesa, de aquella obra magna, que no tiene sendero en esta esfera natural o terrenal, sino celestial. Y que Él te dijo a ti y a mí que Él iba a abrir una puerta. Y Él iba a ir allá ante el Padre a prepararte a ti y a mí morada. Cuando tú no participas de la mesa del Señor, tú te apartas de la flama y la protección para la purificación de tu alma. No, hermanos. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas. Acordémonos cuando Él fue crucificado por tu pecado y el mío. Contad cada latigazo que Él recibió por ti y por mí. Y Él dijo ante el Padre que nos perdonara, que no nos tomara en cuenta esta acción. Amantísimos hermanos, participar de la mesa del Señor, te identificas no solo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sino en aquella promesa que Él dijo que Él vendría por segunda vez y reinaría con usted y conmigo. Pero tú y yo tenemos que estar activamente delante de Él, consciente de tu condición y la condición
de todo lo que hemos hecho delante de Él, porque todos hemos de compadecer delante de Él. Hermanos, no menospreciéis esta mesa. Cuando tú te reúnas como iglesia, abre tu corazón, abre tu mente. Y si tú tienes algún sentir con un hermano, antes de llevar tu ofrenda, pídele al Señor que te llene de sabiduría y que te perdone. Y acércate con un corazón constricto y humillado a aquella alma o a aquella persona que tú no te atreves a acercar, porque si no, hermano, será infructuosa la obra con la cual Cristo a ti y a mí nos está levantando. Versículo 10 de Isaías 53 dice: con todo esto Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Él no tenía ni una culpa. Él cargó tu culpa y la mía, y Él la clavó en la cruz. Y a ti te dio y a mí me dio perdón, absolución divina. Y por su sangre nosotros hemos sido liberados. Y por sus llagas, por las llagas de Cristo, nosotros hemos sido curados. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo Cristo, el Dios el Padre, dice: cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué? Por tu pecado y el mío. Verá linaje. ¿Cuál es la linaje? ¿Cuál es el linaje de Cristo? Usted y yo que hemos pasado de muerte a vida. Usted y yo que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Usted y yo que hemos sido perdonados. Usted y yo que hemos sido redimidos. Usted y yo que hemos sido reconciliados. Usted y yo que hemos sido apartados. Y usted y yo que hemos tenido el llamado para ser santificados delante de la gloria de Dios. Este templo es de Cristo y hay que santificarlo. Por eso, todas las veces que tú y yo nos reunimos como iglesia, el primer día de la semana, nosotros hacemos honor a este acontecimiento que se dio hace 2000 años y que hoy es presente en tu vida y en la mía. Y en nuestros ancestros y en nuestra generación futura. Sí, mis hermanos. Porque dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Esta es la gloria de Dios. Y esta es la bendición con la cual Cristo a ti y a mí me está levantando. Pero ¿qué ha acontecido, hermano? Mire todo lo que ha acontecido. Isaías 52:15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando tú y yo participamos de la mesa del Señor, no solo nos identificamos con el cuerpo de Cristo, nos identificamos como adoptados de su gloria y de su gracia. Cuando tú participas de la mesa, tú haces lor y honor a esta obra que Él hizo por ti. Y Él lo dice en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron. Tú estás recibiendo de esta ordenanza una santificación y una purificación de tu templo delante del trono de Dios. Tú estás entendiendo que tú y yo no somos nada delante de la misericordia de Dios contigo y conmigo. Y que hoy lo que somos es gracias al puro afecto de nuestro Señor Jesucristo, porque todo fue puesto delante de Él, todo fue plasmado, todo fue entregado por el Padre al absoluto y al único, a su Hijo, y Él se la ha dado a usted y a mí para que nosotros compartamos estos conocimientos que hemos recibido, para que otras almas entiendan y se conviertan no a Nando, no a ningún hermano, sino a Cristo. Cada vez que tú participas de la mesa y tú das instructivo de Él, tú estás abriendo la puerta para que entre otra alma debilitada que no conoce a Cristo, como hoy tú y yo por misericordia lo conocemos. Y esta es la gloria de Dios.
A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Ese es una de las otras esencias o razones por la cual tú y yo debemos siempre participar de la mesa del Señor, pero con un cuerpo santificado, un cuerpo purificado, apartándote, como el hermano, el pastor Marquitos habló. Huye de la tentación, hermano. Huye de ese peligro, no te le enfrentes, porque ni usted ni yo tenemos la fuerza suficiente para combatirla sin la mano de Dios delante de nosotros. Sí, mis hermanos, a veces no entendemos los mensajes, pero tampoco pedimos dirección y profundidad de Cristo cuando oímos a estos hermanos hablar de la bondad y de la misericordia de Dios, que hoy a ti y a mí nos ha abierto una puerta eterna. Eso es lo que simboliza participar de la mesa del Señor. Vida, vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí? Porque mira cómo dice, como le dije al inicio, no es por mí, no es por Marquito, no es por nuestro pastor, nuestro líder, nuestro padre espiritual, no es por ningún hermano. Porque cuando tú lees Juan 1:13, tú entiendes y tú comprendes que es la obra que Dios envió su Hijo para que usted y yo nos reconciliáramos. Y para que lo que nuestros primeros padres desataron, Él vino a unirlo en un solo cuerpo. En el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, aquel Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otras razones. Razones importantes. Tú recibiste, como yo, he recibido la absolución divina. Y cada vez que usted y yo participamos de Él, estamos haciendo memoria de esta obra profunda y eterna que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí y por el mundo entero. Porque Él clamó por usted y por mí. Ignorancia. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay entendimiento, no hay razón. Padre mío, abre nuestro entendimiento. Permítanos ver con luz prístina lo que tú nos estás mostrando por nuestra condición y nuestra debilidad. Él clamó por ti perdón. Otro tema muy importante. Él fue a prepararte a ti y a mí un lugar, el paraíso. Cuando tú estás en comunión con Cristo, cuando tú participas de la mesa, tú estás participando de esa promesa eterna que Él vino y Él dijo y Él declaró que Él volvería por segunda vez, pero que era necesario que Él se fuera a prepararle a usted y a mí morada en el trono de Dios. Bienvenido. Bienvenido. Pero Él te está diciendo que te apartes, que te guardes, que te purifiques, que te renueves, que te reconcilies. Y que seamos sencillos e humildes como Él. Por eso, así como Él entregó en sus manos el Espíritu al Padre, así mismo a ti y a mí nos ha dado la oportunidad para que nosotros descansemos sobre el Hijo. Toda carga, toda perturbación, toda situación quede ahí. Él la clavó en la cruz por usted y por mí. Otra razón por la que debemos participar de la mesa es que Él, al entregar el Espíritu al Padre, te ha abierto a ti una puerta y a mí también una puerta eterna. Porque allá todos tendremos que compadecer. Pero es necesario que todo sea purificado, santificado, limpiado, renovado aquí en la tierra. Es necesario que tú y yo nos renovemos aquí en este lugar
Porque Él dice que ni una mancha ni una arruga entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Hermanos, ¿por qué debemos participar de la mesa? Porque ahí está tu comunión, tu armonía con tu Señor. Hay un detalle. Cuando tú no participas de la mesa del Señor, tú lo niegas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice: todo aquel que niegue al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Pero miren el detalle hermoso. Primera de Pedro 2, versículo 24 dice: los que habéis oído desde el principio, permanezca en vuestro corazón. Si usted recibió por gracia, de la misma forma debes dar por gracia. Y debes animar a aquellas almas debilitadas para que participen y entreguen su vida a Cristo. Así como Él te envió un mensajero, así tú también y yo, como hicimos, debemos ayudar a otras almas debilitadas. Y dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando tú participas de la mesa, tú estás siendo partícipe de aquella comunión magna y profunda. Al no participar, tú te estás alejando de la fuente, de la única fuente de reconciliación para ti y para mí, de la única fuente de paz y de gozo. Otras razones, tenemos otras razones. La mesa del Señor, su gran amor por todos nosotros. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él constituye tu camino, la verdad y la vida. Nuestro único y absoluto pastor. Él es el pastor de pastores, el Señor de señores. Cada vez que tú haces y tú participas de esa mesa, tú estás anunciando su muerte y su pronta venida. Pero hay un detalle. Aquella unción que hizo aquella mujer sobre él para la sepultura, Cristo te lo hizo a ti y a mí, santificándonos. ¿Cómo, varón? Lo vamos a ver. Vayamos a Mateo 26, versículo 10, dice así lo siguiente: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Por lo tanto, hermano, debemos buscarlo y permanecer unido a Él mientras lo podamos hallar. No nos cansemos, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pero tú y yo, mira dónde estamos. En el libro de Efesios, del 1 al 5 y versículo 13. Bendiciones. Cuando tú participas de la mesa, tú estás en la comunión de estas bendiciones. ¿Que vamos a pasar pruebas? Sí. ¿Que vamos a pasar dificultades? Sí. Es necesario que seamos perfeccionados para la gloria de Dios. Sí, mi hermano. Mira la bendición que Dios a ti y a mí nos ha regalado. Por lo tanto, nosotros debemos seguir publicando y dando testimonio de esta grandeza para que aquellas almas que tienen duda o que no entiendan, participen y entreguen su vida a Cristo y participen de su salvación para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso simboliza para ti la mesa del Señor. Santificar el templo de Dios. Y cada vez que tú participas de Él, estás santificando el templo de Dios. Sí, mis hermanos. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Juan 1:12, Juan 1:13. ¿Ya se acuerdan? O sea, no es por hombre, no es por sangre, sino por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos hizo, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cristo te amó a ti como me amó a mí. Cristo derramó en ti y en mí su gracia. Pero por gracia has recibido, por gracia debéis dar a aquel alma sedienta, hambrienta, que necesita de este alimento nutritivo y eterno y permanente y para siempre. Mira, versículo 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, porque ya hemos escuchado la palabra de Dios, de diversos hermanos con llamamiento, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, así como nuestro Señor fue ungido, Cristo a ti te ungió con el sello de la gracia, el sello de la promesa, el sello del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Allá, hermanos, el que participe en esta conexión, hermanos, particípelo también a otros. Y mejor a otros creyentes. Y aún así, aquellas almas que hemos de participar, que todavía no han entregado su vida a Cristo, para que ellos vean y palpen la grandeza y la misericordia de Dios, que nos ama, pero nosotros vivimos entretenidos en las cosas que se corroen, se corrompen y se destruyen. Pero no nos esforzamos para agradar a Cristo en las cosas que van y saltan para la vida eterna. Y ese es el plan de todo creyente renovado y entregado a Cristo. Saltar a la grandeza de la vida eterna por aquella promesa que fue clavado en la cruz. El Hijo del Hombre, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Otras razones. Vayamos a las razones. Antes de ir a esas razones, veamos una situación. ¿Por qué muchos hermanos, cuando se lee el capítulo de Juan 11, que habla de la cena, que dice comer indignamente en la mesa del Señor? Pero si tú escudriñas en ese mismo capítulo, en el versículo 17 en adelante, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17, Pablo le estaba hablando del desorden que tenía aquel pueblo en Corinto. Hoy, gracias a Dios, la iglesia no está en ese desorden que había en aquel tiempo cuando Pablo hizo corrección. Pero es necesario que esto acontezca, porque vas a ver por qué es necesario que acontezca. Leamos con el entendimiento y la ayuda del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 17 en adelante dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Le está hablando a la condición y al amor que el pueblo de Corintio tenía para las adoraciones de imagen y de todo tipo de dioses. Nosotros
Hoy día conocemos un solo Dios y un mediador entre los hombres, a Jesucristo el Hijo. Pero estos hombres tenían dioses. Versículo 17. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Sí, sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Si hay dudas, cuando no debiera haber duda en las cosas de Cristo. Si hay división, sí, hermano, sí lo hay. No vamos a tapar el sol con la mano, pero debemos aprender a vivir como Cristo nos ha enseñado, que seamos sencillos e humildes y nos preparemos para hacer la obra como Él dice. Pero dice, mira por qué Él dice, y dice, sí lo creo, porque miren, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes son dignos de participar de la mesa? Todo aquel que ha pasado de muerte a vida. Este no es una comedera sencilla. Este no es una fiesta mundana o pagana. Esta es una fiesta celestial, en donde tú y yo reverenciamos la obra que hizo el único Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es necesario? Porque ahí tú te identificas con tu Señor también. Ahí es donde está la esencia de la gracia en tu vida. Porque sí, tú y yo debemos examinarnos. Por eso es que hay muchos de nosotros, como dice Pablo, que estamos enfermos, que estamos con situaciones de debilidades. Y no estoy hablando de flaqueza, estoy hablando de una condición que tú y yo conocemos, que lo que estamos haciendo no está en el agrado de Cristo. Cuando tú te santificas, tú siempre tienes como un viper, vamos a ponerle así un viper, que tintea o tildea o bravea o da un sonido. Párate de ahí, ahí no estás bien, quítate de ahí, apártate del mal, y eso es lo que hace tu comunión en la mesa del Señor. Apartados para la gloria de Dios. Apartados, hermanos. Y Cristo es lo que quiere para su iglesia. Por eso nosotros debemos participar de la mesa. No conforme caracteriza la unión de los santos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan, aquel Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cada vez que tú participas en la unción de los santos. Tú participas de la unción del buen pastor. Otra de las razones. Porque Él te dice a ti y me dice a mí, varones hermanos, aquellos que hemos de participar este mensaje, no crean que para ustedes que no se han convertido no hay una porción. Se las vamos a dar en el Señor, como dice aquí. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, no yo soy un instrumento. Dice el Señor que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Cuando tú participas de la mesa, ese enriquecimiento, ese fortalecimiento, esa renovación, esa santificación ya está en ti por la gracia y la misericordia de Cristo. Sí, mi hermano. Versículo 14. Y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Ya Él puso un sello sobre cada uno de los suyos. Y este sello permanece hasta la eternidad. Pero bien sería y muy necesario sería que usted y yo estuviésemos activamente en las cosas que a Cristo le agrada. Porque es necesario, hermano, es necesario que nuestro cuerpo esté santificado. Es necesario que nuestro cuerpo esté nutrido de la misericordia de Dios. Y dice, versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Cristo dio su vida por ti y por mí y por el pecado del mundo. Esa es otra razón por la cual tú y yo debemos hacer memoria de esa santificación que Cristo ha delegado para contar todos nosotros. Dice, ustedes, nuestros creyentes, Cristo tiene su porción, aquellos que todavía no se han convertido a Cristo. Leamos con entendimiento el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Él, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. La resurrección. Porque tú y yo estamos esperando su segunda venida. Porque dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Él venga. Por lo tanto, usted y yo debemos estar conscientes y preparados y activos haciendo las cosas que a Cristo le agrada para tu salvación y la mía. ¿Sí? Si tú lees Juan 11, versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo creo en esa promesa. Yo sé que este cuerpo inerte debe regresar al polvo, pero tu alma, hermanos, tu alma es la que compadece ante el trono de Dios. Por lo tanto, Él dice, no temas a aquel que mata el cuerpo, porque más nada puede hacer. Teme a aquel que puede matar tu alma y enviarlo al lugar eterno. No de salvación, sino de perdición. Y este es el momento, hermanos, para que usted comprenda por qué tú debes participar de esta mesa y por qué debes hacer honor a esta sagrada ordenanza que Cristo estableció para su iglesia. Cuando tú y yo estamos reunidos, estamos haciendo esa memoria de todo lo que Él hizo y más a nosotros nos ha guardado. Volvamos a Juan capítulo 6, versículo 51, ya para terminar pronto en el Señor. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero Él hace una separación. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Les soy sincero. Si yo no hubiese recibido entendimiento de los que me instruían, yo estaría ciego también, porque yo no entendía. Y muchos no entendemos. Pero, ¿sabes qué es rico? La humildad y decir, no entiendo nada, para que nos instruyan con la sabiduría de Dios, porque hay hombres de Dios preparados para eso. Y este conocimiento lo recibí del Padre Espiritual. Yo no entendía, yo no comprendía, porque yo era igual que un Nicodemo. Yo voy a pensar, ¿cómo yo siendo viejo voy a nacer de nuevo? Porque así hablamos, porque así razonamos cuando no está Cristo en la presencia tuya y mía. Sí, mi hermano. Cuando Él dice si alguno, Él se está refiriendo al pueblo redimido,
al pueblo separado, al pueblo que Él apartó. Porque Él no está hablándole al mundo. Él está diciendo, si alguno comiera, ¿quiénes son esos algunos? Si leemos y hacemos memoria, dice ahí que Él tendrá linaje. ¿Cuál es el linaje? Tú y yo y todo lo que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Porque dice que cuando Él ponga su vida en expiación y entregue su vida, tendrá y vendrá y tendrá linaje. Este linaje somos usted y yo y todos los que vienen después de nosotros, que se van a convertir a Él y van a entregarle su vida a Cristo. Y participarán de estas mesas. Y participarán de toda su obra. Y ese es el don de Dios. Lógicamente, yo igual, cuando no tenía entendimiento, es como me quiere dar su pan y su carne, o su sangre y su carne. ¿Cómo es eso? No, Él está hablando a un pueblo con el entendimiento. Porque si usted observa y se va a la explicación que está más abajo, aún los discípulos tampoco entendían, porque lo que hoy usted y yo tenemos, ellos lo quisieran haber recibido. Y usted y yo lo hemos recibido y hemos rechazado la mesa. Y estamos rechazando a quien, el Cordero, al que quitó tu pecado y el mío del mundo entero. Aquel que te ha dado vida y vida en abundancia. Aquel que te dice que si tú permaneces en Él, tú tienes vida eterna. Aquel que permanece en Él, Él te dice a ti, tú y yo, si estamos en comunión, tú y yo estamos en comunión con el Padre y el Hijo. Sí, mi hermano. Y con la gracia del Espíritu Santo. Por eso es necesario que todas las veces que nos reunamos como iglesia, participemos de Él. ¿Por qué? Cuando usted lee el versículo 53, ¿por qué Cristo no les aclaró a ellos ese entendimiento, sino le siguió entenebreciendo su mente para que no entendiera? Pero a ti y a mí nos ha dado, nos los ha mostrado. Esta carne de nada sirve. No, lo que Él te da a ti y a mí es espíritu y es vida. Y esta es en abundancia. Sí, mis hermanos, cuando tú participas de esta mesa, o de la mesa del Señor, o de su Pascua, tú estás participando de su muerte. Tú estás participando de su sepultura. Tú estás participando de su resurrección. Y tú estás participando en la espera de la pronta venida de Él a esta tierra. Alabado sea su nombre, hermano. ¿Sí? Hermanos, si tú sientes que tú no eres digno, yo te digo, es que estás ciego, que estás mal. Si tú estás, pausa y con entendimiento, si tú estás en santidad, como dice en el libro de Corintios, en sus versículos 61 en adelante, significa que tú estás en comunión con tu Señor. Por eso Cristo nos envía a nosotros a examinar nuestra condición. ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? Cristo quiere que nosotros estemos delante de Él santificados, purificados. Hermanos, flaqueza, debilidades siempre vamos a tener. Pero Cristo te ha dado un antídoto a través de muchos mensajes. Y el último mensaje en estos días que reiteró nuestro hermano, el pastor Marco, y en las redes sociales del mismo WhatsApp, él le aclaró a aquel hermano que todavía tenía esa duda. Apártate, huye de él. Si tú y yo sabemos que no podemos con nuestra fuerza, porque cuando el maligno te va a atacar, hermano, él te va a atacar en la parte más débil que tú tienes. Y tú, sin Cristo, jamás lo podrás vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Culminando. Venid a mí, descansad. Si tú tienes carga, preséntasela a Él. Pero mira cómo Él le dijo al Padre Eterno. Mira cómo Él se lo recalcó.
Mira cómo Él se lo presentó. Como tú y yo debemos presentarnos con un corazón constrito, humillado ante Él. Mira cómo Él dice, Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él le estaba dando el lugar al que lo envió. Sí, pero era a Dios también. Pero Él estaba dando lugar al Padre, como usted y yo debemos darle lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A nosotros, los niños, sus hijos, sus adoptados. Nuestro hermano mayor nos envió la fuente, que es la guía del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Esta es la gloria de Dios. Quizás, como yo lo he recibido en el Señor, otro lo habrá recibido con mayor profundidad, porque esta es la grandeza y la gloria de Dios. Así como Él me dio un talento, así le ha dado talento a cada uno de los hermanos. Así como Él te dio una medida de fe, así le ha dado a cada uno de los hermanos según su capacidad. Y así hablo en el Señor según la capacidad que Él me dio. Habrán hermanos que tendrán mayor profundidad. Esa es la gloria de Dios. Pero yo trataré en el Señor que hasta donde Él me dé, le transmita a su iglesia para que todos salgamos edificados en los conocimientos de Él. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, el Hijo está hablando. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y al Padre conocen algunos. Conocen algunos. Sino el Hijo, que lo conoce todo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere dar a conocer, revelar. Bendito sea la gloria de Dios. Porque si Él te ha dado esta porción, glorifícale a Él. Porque Él te sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo. Ya se habló muy hermoso de eso el domingo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no dijo cuerpo, almas, porque esta es la que debe compadecer ante el trono de Dios en el día del juicio final. No este cuerpo volverá el polvo, porque de ahí salí, ahí regresaremos todos. Pero tu alma y la mía se retornan a su Creador. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso e humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta su exposición en esta tarde, y que en Él tengamos una fuente de gracia. Porque no todos han creído a nuestro anuncio. Todos no han creído. Por eso todavía existe esta disensión que habla Pablo. Existe esta división que habla Pablo. Pero él aclara que es necesario para que salgan o resalten los que hemos sido aprobados o presentados o entregados a Cristo, para que Cristo sea y siga siendo formado y nosotros seamos transformados de gloria en gloria y de gracia en gracia. Sigamos creciendo en sabiduría, entendimiento y conocimiento de Dios, porque no todos han creído el anuncio. Porque cuando tú abres el libro de Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído en tu anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la bendición de esta hora, en el nombre de Jesús. Soberano Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob,
Te damos gloria, te damos honor, Señor. Padre, te ruego, Señor, por esta ayuda que me has dado como siempre, Señor. Y que tu nombre siempre sea exaltado y glorificado. Padre mío, gracias por usar este instrumento para que tu pueblo reciba sanidad, fortaleza, entendimiento, crecimiento, sabiduría en los conocimientos de Dios. También te alabo, Padre, por esta misericordia, porque nos has hecho útil como un servidor tuyo para la honra y gloria tuya. Esto te lo pedimos y te rogamos siempre, que nos sigas nutriendo y que tu pueblo sea edificado con todos sus ministros que tú hayas llamado y presentado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea la paz, queridos hermanos. Shalom, la bendición de Cristo ha llegado a vuestros corazones. Recibadlo con gozo y avancemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea la paz.